¿Qué tal? Bienvenidos a otra sesión más de Grupos Conexión. Estamos ya en la segunda parte o la segunda temporada de nuestra serie Héroes y vamos a ver la sesión número 4 el día de hoy, que se trata de un héroe, del héroe yo creo que más sobresaliente de esta serie, Moisés. Bueno, vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que vamos a pasar juntos, Señor. Habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, Señor. Queremos, Señor, oír tu palabra y queremos estar pendientes, Señor, de lo que vas a hablar a nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a empezar. La semana pasada aprendimos que Moisés se llevó consigo los restos de José, ¿verdad? Según se lo había pedido a los israelitas bajo un juramento. Los hizo jurar que cuando se fueran, que se llevaran sus huesos. Y bueno, el día de hoy hablaremos de Moisés, ¿verdad? Él es un héroe estelar. Bien podría hacerse una serie larguísima. De hecho, ya hay una película de él, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y podríamos estudiar capítulo tras capítulo. Sin duda, él es un personaje muy complejo desde su nacimiento. Y nuestro relato de hoy solo tiene un poco, bien cortito de su vida, como si fueran unas imágenes fugaces, pero bueno, veremos algunos momentos de crisis en la vida de Moisés. Y el propósito de estos versículos es señalar que la fe hace toda la diferencia en momentos difíciles de nuestra vida. Y vamos a ver en Hebreos 11:23 lo que dice: por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. El primer momento tiene que ver con la fe de los padres de Moisés. Recién nacido ya estaba en problemas, imagínate, ¿no? Claro. Sin embargo, tener unos padres, llenos de fe te hace ser un hombre o una mujer también de fe. Está en tu ADN, no lo puedes esconder y en algún momento, de tu vida, ¿verdad? Va a resurgir como emerge todo lo que está debajo del río Nilo, ¿no? Empieza a resurgir, igual como le pasó a él, ¿verdad? Y recordemos que el rey de Egipto tenía temor de cómo estaba creciendo el pueblo judío. Los varones estaban multiplicando, así que ordenó que fueran asesinados al nacer. Y se pueden observar 2 amenazas en este edicto de un rey. Una de ellas es muy explícita, donde dice que los bebés varones judíos tendrían que ser asesinados, y la otra es implícita, que si usted desobedece este mandato y mantiene con vida a un bebé varón judío, pues está siendo desobediente a la ley del rey, y entonces pues también iba a morir, ¿no? Y iba a arriesgar su vida, estaba arriesgando su vida. Los padres judíos tenían 2 opciones: podían matar a sus hijos y salvarse a sí mismos, o podían tratar de salvar a sus hijos y arriesgar sus propias vidas. No había un punto intermedio aquí. Así que cuando los padres de Moisés decidieron no ahogarlo en el río Nilo, estaban arriesgando sus vidas completamente. A pesar de mirar el rostro del temor de la muerte, imagínense, quizá de la tortura, ellos deciden: no mataremos a nuestro hijo, aun cuando temían por sus vidas. El temor de la muerte, el temor a la muerte no los controlaría a ellos, no los iba a controlar. Ese acto de coraje y de amor para su hijo proviene ¿de dónde? De la fe. La fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera. La certeza de lo que Dios promete a los que mueren por amor. Morir a ti mismo es un acto de fe, pues es mejor que lo que el mundo nos promete a cada uno, ¿verdad? Evadir el riesgo y salvarse. Y ese amor lleno de fe salvó a Moisés, a este héroe de la fe. La fe en Dios promete librarnos del temor de la muerte y nos hace que valientes en los riesgos del amor. Esconder a su bebé, y después ponerlo, imagínense, en una canasta en el río Nilo, fue un acto de sabiduría humana, pero fue un acto de fe, pues esa sabiduría fue dada por Dios.
Dios les aconsejó que lo hicieran. Y quiero que veamos algunos ejemplos con esto. La desobediencia al llamado de Dios a trabajar por ejemplo, con pacientes de SIDA, es un acto de fe arriesgado. Pero ponerte guantes durante los tratamientos es un acto de sabiduría, ¿verdad? Obedecer el llamado de Dios a vivir en un barrio difícil, un lugar que es difícil, es un acto de fe arriesgado, pero comprar a lo mejor un arma eléctrica, pimienta, ¿verdad? Es un acto de sabiduría. Bueno, y finalmente todos sabemos que más tarde Moisés es encontrado en el río y fue adoptado por la hija del faraón y vivió dentro del palacio como nieto del faraón. Bueno, aquel que había mandado a matar a todos los niños hebreos. Hebreos 11:24 dice de la siguiente manera: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. El camino peligroso y doloroso que Moisés había elegido fue escoger entre ser un hombre poderoso y rico con placeres temporales o ser maltratado. Sé que quizás muchos de nosotros no entendemos por qué eligió ser maltratado si tenía todo. Pero Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa, pues consideró como mayores riquezas la vergüenza y la degradación por hacer la voluntad de Dios que los tesoros de Egipto que Egipto podía ofrecerle. Moisés perseveró en el camino que eligió, un camino de sufrimiento por el pueblo de Dios, por la gloria de su Mesías. Él no cedería como muchos ceden hoy ante Egipto. Recuerde que Egipto significa los placeres temporales de este mundo. Hebreos 11:27 dice de la siguiente manera: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo ¿a quién? Al invisible. Moisés, después de mucho tiempo, comenzó a identificarse a sí mismo con uno de sus parientes judíos y se indignó por su esclavitud. Moisés encontró a un egipcio golpeando a un judío, intervino, pero se le fue la mano y lo mató. ¿Por qué? Porque le pareció injusto como lo trataba, pero pensó que su acto había sido hecho en secreto, pero al día siguiente descubrió que el secreto era público. En Éxodo 2:14 dice: entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando el faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. ¿Acaso nuestro héroe Moisés tiene miedo cuando abandona Egipto? Sí, él experimentó miedo cuando supo que había matado a un egipcio mientras salvaba a un pariente judío. ¿Y quién no lo tendría? Tal como sus padres experimentaron temor cuando salvaron a su bebé y arriesgaron sus propias vidas, así lo tuvo él. A pesar del temor, él obedeció por fe. No fue guiado por el miedo. No olvide ese detalle. Su elección fue por fe, mirando la promesa de Dios, no por la amenaza del faraón. Él sabía que tenía que cumplir un propósito. La elección había sido hecha antes de la amenaza del faraón. Moisés miró al Dios invisible para que Dios produjera un propósito para su pueblo, y 40 años después descubriría cuál era este propósito y regresaría. Wow. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. ¿Verdad? Qué increíble. Probablemente Moisés salvó su vida al abandonar Egipto. El temor que sintió Moisés está señalándonos algo muy crucial y muy profundo en el corazón de Moisés. De modo que no malinterpretemos esto. En otras palabras, no fue básicamente temor lo que hizo que Moisés abandonara Egipto, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Fue perseverancia. La perseverancia implica elegir un sendero difícil, un camino que usted se siente tentado a abandonar, pero se sostiene y ¿qué hace? Persevera, espera, ¿verdad? El sendero que había
El sendero que había elegido Moisés requería perseverancia, entereza y paciencia para mantenerse firme. Incluso esa perseverancia le guió fuera de Egipto ¿por cuánto tiempo? Por 40 años, ¿verdad? Antes de regresar a rescatar a su pueblo. Imagínense cuánto tiempo pasó. Los puentes entre Moisés y Egipto fueron quemados mucho antes de que él fuera amenazado por el faraón. Se habían quemado en su mente y en su corazón por fe, por la certeza de lo que se espera, por la convicción de lo que él todavía no veía. Aunque todavía no había ocurrido algo físicamente, espiritual y moralmente hablando, ya él se había marchado de Egipto. Él ya había dejado Egipto, ya no quería estar ahí. Eso es lo que hace la fe. La fe es un hambre por Dios, por los propósitos de Dios, que triunfa sobre nuestra hambre por los placeres de este mundo. Y por eso la fe que hace libera un comportamiento radical, ¿verdad? Centrado ¿en qué? En Dios, arriesgando pues todo, ¿verdad? La fe es tomar lo que ya está escrito en la Biblia y vivirlo, practicarlo. Debemos, hacer nuestras oraciones con convicción, acuerdo a la palabra de Dios, a sus promesas, a lo que Él tiene para nosotros. Claro, fue por la promesa que Él salió de ahí. Y si quieres tener una vida de milagros, una vida sobrenatural, viendo las promesas de Dios cumplidas en tu vida, entonces no puedes vivir por lo que ves. Debes vivir confiado completamente en que Dios hará las cosas. Es muy difícil, pero no imposible. No puedes vivir por la sabiduría humana, sino por la sabiduría divina. No puedes vivir con la incredulidad, sino con la convicción. Eso es la palabra que necesitas en tu vida, convicción. Y recuerda, con la razón veo lo visible, con la fe veo lo invisible. Y vamos a terminar orando. Vamos a inclinar nuestros restos. Perdónanos, Señor, si nos hemos rendido fácilmente. Debemos perseverar y no cansarnos nunca. Por favor, Padre, Dios, no permitas que el miedo y las amenazas de parte de este mundo nos hagan quitar la mirada en las promesas de fe que tú nos has hecho. Aumenta la fe, Señor, en nosotros para que podamos mirar hacia adelante con la frente en alto, como mirando al invisible. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y nos vemos la próxima ocasión. Yo quiero invitarles a nuestras actividades que tenemos el fin de semana. El viernes tenemos live. Estamos teniendo círculo de oración. Y los domingos a las 11 y a la 1 en Fortín y Orizaba, a las 12 en Córdoba. Y donde quiera que estés, ve a tu campus más cercano. Así es, les mandamos un abrazo y los esperamos la próxima semana. Esperemos que sigas estudiando Éxodo 1-2. Está increíble lo que nos va a enseñar Moisés más adelante, ¿verdad? Así es. Nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta luego.